incorporado en la Escuela Judicial Electoral. Entonces, les doy la bienvenida a los compañeros José Fidel Torres, José Facundo Balam, Fidel García, Bernardo Cepeda, Jesús Antonio Cervantes, Alfredo Alfaro Gurrola, Abdiel Arturo Vitela Velázquez, Juan Carlos Hernández Cárdenas. Pues en la medida de sus posibilidades, ¿no? Platicaba yo con el director de Tecnologías Educativas, pues tengan prendida su cámara, son tan amables. Yo soy una persona que hasta el momento no he hecho demasiado interactiva las participaciones, pero desde luego que les digo que esta es una charla, no son conferencias magistrales, entonces cuando exista algún tipo de duda, de participación, de algún comentario que se quiera hacer, yo estoy absolutamente en la mejor disposición de poderlos atender, de poder platicar con ustedes. Entonces, iniciamos, ¿sí? Creo que son todos los que estamos más o menos, 2, 3, 5, sí, 10, 13. Muy bien. Pues, compañeros, como les decía, estamos viendo este tema, o vamos a ver este tema de agrupaciones políticas. Todos sabemos que el tema de los derechos político-electorales previsto en nuestra institución, en esta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en los tratados internacionales, pues se incluyen los derechos políticos, el derecho de asociación política. Entonces, en ese derecho de asociación política incluimos este derecho de los ciudadanos, ¿no?, a reunirse en forma pacífica y tomar parte en los asuntos políticos del país. Este derecho, insisto, ha estado reconocido en México desde hace mucho tiempo, pero quisiera platicar con ustedes un poco de los antecedentes, ¿no?, que se dan en esta temática. Fíjense que en este tema específico de las agrupaciones políticas tenemos el caso en particular de que ustedes saben, desde 1917, con el advenimiento de la revolución, los gobiernos posrevolucionarios, en nuestro país se generó un sistema de partido político único, y pues realmente la competencia política, la pluralidad política, en realidad era absolutamente testimonial. Desde luego, salvo el caso muy emblemático del Partido Acción Nacional, que obtiene registro como partido político incluso antes que lo que ahora sería, podríamos decir, el Partido Revolucionario Institucional. En realidad, todos los movimientos opositores al gobierno, particularmente los de izquierda, no siempre rondaron por el esquema de los movimientos sociales. Hay un trabajo muy interesante del doctor Arteaga, en donde nos da cuenta un poco de los antecedentes de esas agrupaciones políticas nacionales y un poco cuál era el contexto político y el respecto de su creación. Javier Hurtado y Alberto Arellano Ríos. Se llama el trabajo Las agrupaciones políticas nacionales y el registro condicionado de los partidos políticos en México. En 1977, hubo la primera gran reforma política electoral, podríamos llamarle así, de nuestra república. En ese entonces hay quien se niega a identificar ese periodo como un periodo democrático. Yo creo que era un periodo democrático porque al final del camino se llevaban a cabo elecciones, yo creo que se llevaban a cabo procesos democráticos, claro, con características pues propias de un sistema de partido único. Esto quiere decir, pues, el gobierno en el que llevaba a cabo las elecciones, a través de la Comisión Federal Electoral, que era dependiente de la Secretaría de Gobernación,
el ámbito de la representación política, de la pluralidad política, como comentábamos, era un ámbito absolutamente reservado a muy pocos partidos políticos, el PRI, el PAN. Poco a poco fueron obteniendo reconocimiento partidos de izquierda, pero justamente es ese proceso de génesis de la institucionalización, digámoslo así, de la oposición, es el proceso más detallado, o perdón, más emblemático de esta etapa, ¿no? En esa reforma política de 1977, como ustedes saben, ya el presidente López Portillo, a través de su secretario de Gobernación, el gran Jesús Reyes Heroles, pues hicieron una especie, no de consultas, ¿verdad? No había realmente un proceso democrático de consultas, de acuerdos políticos, no era necesario, no se daba la necesidad de esos consensos. Sin embargo, sí existía ya, pues, insisto, la necesidad de generar un poco, en esa época el tema era el control de los movimientos sociales y particularmente los movimientos radicales de izquierda. Ustedes saben que en nuestro país existía en ese entonces pues algún tipo de movimientos guerrilleros, el de Guerrero, algunos movimientos guerrilleros en Oaxaca, en Chiapas, que todavía, si bien es cierto, tenían muy una focalización muy precisa y realmente como tales no representaban pues un reto, digamos, de gobernanza para el país, para el gobierno del país. Sí se tenía la impresión de que si esos movimientos sociales o las corrientes de izquierda simpatizantes de esos movimientos sociales eran aglutinadas en agrupaciones de ciudadanos que tuvieran de alguna manera el reconocimiento del Estado, pues se podría tener más control sobre ellos, que en ese entonces el asunto era, hay algunas series de televisión muy interesantes en ese sentido, una en Prime, por cierto, que se llama Enemigo, algo así como Enemigo Íntimo, una cosa así, que narra un poco el trabajo que llevaba a cabo en la Dirección Federal de Seguridad en ese entonces el exsecretario de Gobernación y gobernador de Veracruz, Fernando Gutiérrez Barrios. Pero existía una labor de inteligencia y de control de seguridad del Estado, pues la verdad, francamente represora, francamente no alentadora de la expresión de la pluralidad política. La oposición era vista siempre auténticamente como un problema. Bueno, obviamente para los gobiernos la oposición siempre es un problema. Pero digamos, era un problema que estaba fuera de la ley. Entonces, estos fenómenos de izquierda radical, ¿no? Las guerrillas, hicieron naturalmente que de esta manera, digamos, de agrupar a los ciudadanos bajo un control del Estado, pues iba a poder contribuir a la disolución cada vez más fuerte de esos movimientos sociales que cada vez tomaban más fuerza, cada vez más tomaban la calle. Digamos, son los antecedentes remotos ya del movimiento de 1988, ¿no? Del Frente Democrático Nacional, y posteriormente que dieron paso después de la elección de 1994 a la gran reforma política de 1996, que es la que de alguna manera pues sienta las bases de este nuevo sistema. Sin embargo, desde 1977 encontramos esta necesidad del gobierno de López Portillo y de Jesús Reyes Heroles. Si ustedes ven los discursos de la época, ¿no? Eran discursos, híjoles, con un corte totalmente que destila a un sentimiento de añejo, ¿no? Viejo, ya no se lo imagina uno en estos tiempos, pero eran discursos en donde decían, a ver, las fuerzas que se oponen al desarrollo estabilizador de México, etcétera, etcétera, tienen que conducir
digamos, su ideología y sus peticiones, sus propuestas en el marco institucional, etcétera, etcétera. Y entonces se vio la necesidad, insisto, de generar ya un reconocimiento ya constitucional por primera vez, a los partidos políticos como órganos que son el monopolio del acceso al poder. Disculpen ustedes si me muevo mucho, pero es que no me siento cómodo ni viendo acá ni viendo allá, porque la cámara de acá me está siguiendo. Entonces les pido una disculpa si me ven como que no me hallo, porque a mí me acomoda un poquito más ver, en todo caso, a la cámara. Me voy a poner de este espacio más enfrente. Entonces, les decía yo, el tema es que este reconocimiento constitucional, insisto, de la oposición, ¿no? Busca, o sea, tiene una idea de imbricarlos, digámoslo así, ponerlos en una especie como de mosaico que está dentro del Estado. Obviamente no como parte del Estado, no podía hacerlo, ¿no? Pero sí como el reconocimiento de organizaciones de una sociedad que cada vez tenía más disidencia con el gobierno, ¿no? Entonces, dijo López Reyes Heroles, le propuso a López Portillo, ¿no? Oigan, es que de esta manera podemos nosotros tener más control sobre quiénes, si les damos un reconocimiento constitucional, si les damos recursos públicos, si sabemos quiénes son sus integrantes, si sabemos dónde se reúnen, si en una sede o en otra sede en los estados. Vamos a estimular así la participación y eso es positivo para el Estado, porque el Estado en ese momento estaba luchando justamente por el control, saber quién era la disidencia y de qué tamaño era la disidencia, ¿no? Entonces, se les da reconocimiento constitucional y se da intervención directa al gobierno en su funcionamiento, dotándolos para empezar de una prerrogativa fundamental que es de financiamiento público, ¿no? Les vamos a dar dinero incluso para tus actividades. Y eso pues naturalmente generó una reacción muy positiva justamente de las asociaciones, de las corrientes que se estaban en ese entonces pronunciando, digamos, como en contra del gobierno, ¿no? Pero entonces en esta ley general de organizaciones y procedimientos electorales, que se llamaba, no era general, era ley de organizaciones políticas y procesos electorales. La famosa LOPE, el primer antecedente remoto, digámoslo así, de nuestro sistema electoral, es al que siempre hacemos referencia. En el tema jurisdiccional, no, porque realmente no había demasiado en ese ámbito, o más bien no había nada. Pero en el tema político sí fue una reforma fundamental. Primero que nada, se da este reconocimiento de los partidos políticos, se da el reconocimiento de estas agrupaciones de ciudadanos. Vamos a ver ahorita el tema de la terminología, porque desde esa ley existe una pues especie de confusión, o no de confusión necesariamente, sino que es una especie como de sinónimos entre los términos organización, agrupación y asociación política. Entonces, ya veremos que en la vida, en el tema práctico, pues eso desde luego que sí puede tener algún tipo de consecuencias prácticas y es necesario distinguirlos. Sin embargo, lo que importa aquí es ver de qué manera se estaban insertando. Este es un diplomado de partidos políticos, desde luego la parte fundamental es el tema de los partidos políticos, pero fíjense que este estudio de las agrupaciones políticas es un estudio indispensable justamente para conocer este reconocimiento de los partidos políticos. Se da paralela a la creación de estas agrupaciones, o el reconocimiento, bueno, sí, creación, porque realmente se crea, los partidos políticos ya existían, se les da reconocimiento constitucional a los partidos, y entonces se crean se reconocen estas asociaciones de ciudadanos, agrupaciones de ciudadanos, insisto, con ese fin de que fueran una especie de paso intermedio entre esas primarias agrupaciones políticas y posteriormente los partidos políticos. En el seno del debate,
que se daba en el contexto íntimo del gobierno. Les vuelvo a decir que aquí no, en estas épocas no participaba la oposición en estas discusiones, en estas determinaciones. En ese contexto de debate, algunos opositores a la reforma, a Reyes Heroles, decían que el establecimiento de los partidos políticos, el reconocimiento constitucional y el establecimiento de las agrupaciones políticas nacionales, pues podía llevar a la necesidad también de reconocerles espacios representativos, para empezar, en los órganos legislativos, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Reyes Heroles no veía realmente hoy en día, en ese entonces, no veía la posibilidad de que eso realmente fuera un riesgo real para el gobierno. Y sí veía todas estas bondades que les decía yo, de que al contrario a ello, más que tenerlos al margen del Estado, escondidos, funcionando y operando, digamos, de una manera pues disidente literalmente al gobierno, pues ellos podían encontrar una institucionalidad con un registro, con un financiamiento y de alguna manera, insisto, con un control ya mucho más preciso respecto de ellos, ¿no? Entonces, para ello, ese artículo 19, en un principio, como formas de asociación política de la Ley de Organizaciones, introduce la figura de las asociaciones políticas nacionales, dice así el 19. Sin embargo, el 50, que tienen ustedes ahí en la presentación, que para complementar el sistema de partidos políticos, fíjense, discutir ideas y difundir ideologías, los ciudadanos podían agruparse en agrupaciones políticas nacionales. El artículo 51 las definía como formas de agrupación política susceptibles de transformarse conjunta o separadamente en partidos políticos que contribuyen dos fundamentales objetivos con los que nace. Contribuyen al desarrollo de una opinión pública mejor informada y con mayor densidad ideológica. Fíjense cómo el gran problema para el gobierno en ese entonces era identificar la naturaleza exacta, ¿no?, de la ideología de la disidencia de izquierda. Bueno, pues hay quien decía que había de formación leninista, trotskista, incluso maoísta. Entonces, el tema de la izquierda para los gobiernos autoritarios o de partido único o para los gobiernos de derecha, siempre ha sido como una especie como de fantasma al que hay que ponerle cara, ¿no? A ver de qué está hecho, de qué tamaño es, porque han sido movimientos que son muy difíciles de identificar, pues por contener naturalmente posiciones completamente distanciadas de sus visiones, tanto políticas como ideológicas, ¿no?, en temas económicos, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, contribuyen al desarrollo de una opinión pública mejor informada y con mayor densidad ideológica. O sea, tú vas a ponerte como una agrupación política, decía Reyes Heroles, les vas a dar el reconocimiento y ellos van a tener la necesidad de identificar, ya veremos ahora mediante qué documentos. ¿Por qué? Porque desde ese entonces las agrupaciones políticas tenían que presentar una serie de documentos, así como los partidos políticos, para poder obtener su registro. Entonces, en los documentos iba a tener que dar una especie de precisión conceptual de lo que ellos quieren, de cuáles son sus filias, cuáles son sus fobias. Y pues eso, insisto, contribuye un poco al control del mismo. Entonces, en ese entonces, curiosamente, claro, las dos visiones creo que tenían razón. O sea, las dos visiones gubernamentales, ¿no? Aquellos que decían, como Reyes Heroles, que había que hacer la reforma, incluirlos, que se opusieran desde el Estado y con el reconocimiento del Estado. Pues en ese momento, en efecto, pues podían encontrar pues una recepción todavía minoritaria, ¿no? No existían movimientos mayoritarios en ese sentido. Era 1977, compañeros. Esto que se crea, que se genera, además se crean las diputaciones ya tal como las conocemos de representación proporcional, donde ya existe una asignación de escaños con relación a los votos, lo cual da naturalmente un amplio espectro
pues ya de representación política o puede generarlo. No lo daba en un principio. Pero, insisto, se generan estas condiciones para que el gobierno, insisto, pudiera tener el control de los mismos. En ese entonces, las posibles partes de la representación que pudieran ellos asumir, pues se veían prácticamente como sin ningún riesgo. Insisto, ellos lo veían del lado de Reyes Heroles, lo veían como algo incluso conveniente. 11 años después, esto que se quedó ya como un reconocimiento permanente, ahorita vamos a ver cómo se estaban imbricando estas instituciones, agrupaciones políticas nacionales. Esto vamos viendo que esto empieza a ser, insisto, un movimiento que a 11 años vista de su creación, pues en 1988 se crea con una fuerza impensable, ¿no? ¿Por qué? Porque existe ya un movimiento agrupado de izquierda que incluso deriva de un rompimiento, como ustedes saben, de algunos sectores del partido en el poder, del PRI. Y entonces eso genera este primer proceso electoral competido, que es realmente, o sea, sienta como las bases de la institucionalización de la oposición nacional, que hasta esos momentos únicamente, insisto, se veía localizado y focalizado en movimientos estudiantiles, movimientos guerrilleros, movimientos sociales, quizá muy difuminados, pero ya con una presencia cada vez más permanente, ¿no? Esto en 11 años se asienta y se consolida. Es un paréntesis que hago ahora, compañeros, con ustedes y que me interesa mucho reflexionar. ¿Por qué? Porque es un paréntesis, que tiene que ver mucho con este tema de la aprobación, ya que ya se dio en la Cámara de Senadores de la reforma electoral, del Plan B, que fíjense, estamos hablando 1977, 1988, si me permiten hacer esa distinción totalmente arbitraria, pero que a mí me sirve un poco para ser gráfico con ustedes, donde ya el reconocimiento de partidos políticos, incluso la posibilidad de la formación de coaliciones, ¿no?, generó la posibilidad de que hubiera un reto muy importante en la elección de 1988 al gobierno, ¿no? Y a partir de esa elección se crea un nuevo sistema, ¿no? En el 88 todavía existía el sistema, ya se había creado el Tribunal de lo Contencioso Electoral, administrativo, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Pero fíjense cómo en 94 ya existe, después de esa elección de 88, ya un Tribunal Federal Electoral, donde, si bien es cierto, todavía no tenía plenas facultades de jurisdicción, es cierto que ya todavía existía el colegio, el colegio electoral de la Cámara de Diputados para la calificación de la elección presidencial. Pues desde luego que eso genera un cambio radical de 1977 a 1994. O sea, 17 años ahí ya estábamos con un tribunal federal, ya estábamos con un instituto ciudadanizado, ya estábamos con un tema de que el gobierno no tuviera participación en las elecciones. ¿Por qué? Porque no es un tema de simplificación, compañeros, es un tema absolutamente comprobable. Y no importa quién haya, parece que a veces uno se refiere y tiene que ver con temas políticos. No, sí es un poco historia política, pero está íntimamente relacionada con nuestra condición jurídica, con el nacimiento de nuestro sistema electoral, de nuestro sistema jurisdiccional electoral y de nuestro sistema de autoridades electorales. Entonces, estos fenómenos, estas reformas y esta generación y creación del sistema han reaccionado a temas reales. Fíjense cómo, por eso, cuando empecé a estudiar el tema y estaba yo viendo, oye, me voy a referir a la 1977, en el ámbito de los partidos políticos y de la participación política y de la pluralidad democrática, tiene la más alta relevancia porque, insisto, nos permite ver cómo pasa la participación política, el reconocimiento de la pluralidad política, de la clandestinidad a la institucionalidad. Y una vez que ésta se ha institucionalizado, en 17 años generó unos cambios fundamentales muy benéficos, creo yo, para la sociedad.
¿no? O sea, ¿por qué? Porque se estableció un sistema ya de partidos más fuerte, unas autoridades ciudadanas, ¿no? Reconocimiento a la pluralidad, el establecimiento ahora sí de la representación proporcional como una forma de reconocimiento y respeto a las minorías. Fíjense, varios elementos que se van consolidando ahí en tan solo 17 años, compañeros. Eso quiere decir, en mi opinión, y es una opinión no jurídica, es una opinión pues, que puede ser eh, política o sociológica, nuestro sistema de partido único pues se fue agotando, nació muy robusto, ¿no? Tuvo sus años dorados, ¿no? 50, 70, pero en el 70 empezó a haber un punto de quiebre con muchos elementos internacionales como, ¿no? La, la primavera de París, movimientos estudiantiles del 68, que nosotros tuvimos aquí nuestros coletazos y no coletazos menores. Digamos, las estructuras sociales se movían, ¿no? Un poco de manera distinta a como el gobierno se conceptualizaba. Y esto en materia electoral, insisto, se puede ver brutalmente en el reconocimiento de los derechos políticos electorales. Es brutal. Fíjense, en 1977 se da esta ley, la LOPE, famosa Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, y en 1981, compañeros, no sé si lo tengan claro, México adopta la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 4 años después, 4 años después nada más. Entonces, naturalmente, pues eso genera pues una visión un poco más concreta de cómo hemos evolucionado tan rápido. O sea, hay quien dice que es, a final de camino, subjetivamente, todo es relativo, ¿no? Pero hay quien dice que ha sido en muy poco tiempo. Yo creo que sí, en términos relativos, pues después de 70 años de un partido político en el poder, pues que haya habido el primer cambio o la primera transición efectiva, fueron algunos años, fue casi un siglo, ¿no? Sin embargo, en 30 años que llevamos más o menos de este sistema, menos. 96 para 2023 son 27 años. Son menos. Pero 96 no fue el que crea es a partir de donde ya empezamos un poco a contar las ganancias, ¿no? Pero eso requirió un tiempo de inversión y este tiempo de inversión es en esta etapa y es en el reconocimiento de estas asociaciones de ciudadanos. Claro, la naturaleza era distinta. Y por eso vuelvo al tema de los opositores de Reyes Heroles, decían, eso nos va a generar un problema, porque entonces pues todos los que no estén de acuerdo con el gobierno se van a ir agrupando institucionalmente en la oposición y no hay manera de negarles espacios de representación, de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Al final del camino, compañeros, lo político electoral pues es estrictamente el ejercicio del poder, el ascenso al poder, ¿no? Y entonces, bueno, pues así se va dando. Fíjense cómo, insisto, está, a ver, yo quiero que tú te agrupes, dice el gobierno en esta primera ley, para que vayas viendo si te quieres formar como partido político y te alcanza para ser partido político. Con esto, pues tú tienes que expresar tus ideas, tus finalidades, y entonces, pues vas a hacer que la opinión pública esté mejor informada. O sea, que si se quieren adherir a tus causas radicales o no, mucha gente pensaba que no, y tienes que dar con ello fíjense, así decía el 51. Déjenme, lo voy a verificar de cualquier manera por si las moscas, pero este término me llamó tanto la atención porque el tema de la densidad ideológica es un tema verdaderamente que, pues no sé a ustedes, pero a mí me llama poderosamente la atención. Entonces, permítanme un momento, por favor, nada más voy a verificar. Digo, si lo hice con negritas, estoy seguro que de eso se trataba, pero permítanme, porque esta ley, que ya es una auténtica reliquia y es hasta un problema encontrarla en internet, el texto completo, y estaba yo en otro artículo, entonces, pero ahí voy.
Fíjense que en estos campos, fíjense, ahí voy, me queda nada más una hojita. Decía, fíjense, el artículo 19 decía, en los términos de la presente ley, los ciudadanos podrán organizarse libremente en partidos políticos nacionales y agruparse en asociaciones políticas nacionales, ya lo habíamos visto. Posteriormente se dijo, decíamos ahí lejos, aquí está. Dice el capítulo séptimo, ¿no? De las sesiones políticas nacionales, el artículo 50 dice, para complementar el sistema de partidos políticos, discutir ideas y difundir ideologías, los ciudadanos podrán agruparse en asociaciones políticas nacionales en los términos de la presente ley. Dice, acciones políticas nacionales son formas de agrupación política susceptibles de transformarse, el artículo 51, conjunta o separadamente, en partidos políticos que contribuyen al desarrollo de una opinión política mejor o informada y dice con mayor densidad ideológica, hasta dudé de mí mismo, con mayor densidad ideológica, o sea, para el gobierno, en la medida en la que existiera una plena definición y exacta definición de qué era lo que buscaban, contribuía mayormente a identificarlos, a controlarlos, a poderlos, en su caso, pues acotar, controlar, ¿no? Y lo que pasó fue totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que se generó fue estrictamente, pues justamente el reconocimiento, se dio la posibilidad de participación, estableció que desde entonces estas asociaciones de ciudadanos solo podrían, primero que nada, participar en procesos electorales federales mediante convenios de incorporación con un partido político. Eso sigue hasta la fecha. Sí, o sea, la forma de participar desde entonces de una asociación política nacional, se llamaban asociaciones, era proponiendo candidaturas al partido político con el que se asociaban y se permitía que en la propaganda del partido se incluyera el emblema de la asociación política. En ese entonces los requisitos era tener una base de 5,000 asociados en el país y tener delegaciones en al menos 10 entidades federativas. Pero la más importante en esa ley se establecía era tener documentos donde se contuvieran los lineamientos ideológicos y también haber efectuado actividades políticas continuas durante los 2 años anteriores a la solicitud de registro y demostrar que como sustentantes de una ideología definida eran centros de difusión de la misma. Fíjense cómo se ve claramente, no sé si ustedes lo vean de esa manera, pero yo veo claramente pues digamos, el objetivo del Estado, que más que reconocerlos institucionalmente y darles participación política y dar libertad a la pluralidad política, era, insisto, era saber y contener exactamente quiénes son y por qué. Y de esa manera poderlos, en su caso, eliminar o o combatir. ¿No? Ese fue la gran creación, en mi opinión, en materia de partidos políticos que da esta ley de organización de procesos políticos y electorales. Y como les decía, desde esa creación hasta el 2007, compañeros, a ver, Alfredo Alfaro ha alzado la mano. Si quieres participar, Alfredo, con mucho gusto. Sí, disculpe, maestro. Diga. Quiero decirle que me hizo regresar muchos años de mi vida. Yo en mi juventud fui miembro del Partido Comunista. Mire, Siendo menor de edad, incluso yo provengo de un ejido tarahumara. Y bien,
en aquel tiempo estaba muy fuerte la presencia de la izquierda en muchos lados, en las zonas más humildes del país, ¿no? Entre ellos la Tarahumara. Había una izquierda intelectual muy fuerte, formada por los jesuitas, que tenían un seminario en Sisugichi. Por otro lado, estaba también la presencia dentro de los maestros rurales. Muchos de ellos fueron mis maestros, otros fueron mis compañeros, de la Liga 23 de septiembre. El 23 de septiembre de 1963, en la Tarahumara, en la ciudad Madera, Chihuahua, pues hubo un ataque al cuartel del regimiento que está todavía ahí en Madera. Todo eso traía una efervescencia tremenda. Me gusta mucho lo que dice usted, aparte de que me hizo recordar buenos momentos, momentos para mí históricos, que los viví, y efectivamente lo que dice usted, cuando la reforma de Reyes Heroles se aplicó, se autorizó, pues todos los partidos acudieron a hacer su registro en las oficinas, en este caso en Chihuahua, a la oficina o la delegación de la Secretaría de Gobernación. Ellos fueron a los lugares donde teníamos nosotros nuestras reuniones y nos tomaron foto a todos, y todos estábamos contentos porque ya había un paso, y en su momento le digo, a mis 18 años, 17, 18 años, no, tenía más, cuando fue la reforma de Reyes Heroles, pues no nos imaginamos que esas fotografías y que todo eso, pues era para tenernos plenamente identificados. Yo recuerdo, había grupos muy radicales, había grupos maoístas, había trotskistas, y se dividió muy fuerte. Yo me despedí un tiempo de la política, hasta que ya, en mis tiempos, ya había salido yo de la escuela, de la universidad. Soy egresado del TEC de Monterrey, y nos reagrupamos alrededor de Cuauhtémoc Cárdenas en Chihuahua. Fueron etapas muy complicadas, muy difíciles y a la vez muy bonitas, ¿no? Una cosa que me gusta mucho a mí era el grado de intelectualidad que se le daba a la oposición en ese tiempo, y más a la oposición de izquierda. ¿Es cuánto, maestro? Gracias, Alfredo. Pues mire, muy, muy rica la exposición, y qué bueno que pues, muchas gentes, mis tíos vivieron también, tengo un par de tíos, tengo muchos, pero dos de ellos eran también simpatizantes de izquierda, son también más grandes que yo, y en ese entonces jóvenes les tocó participar en estos movimientos, y también estuvieron en los inicios en este Partido Comunista Mexicano, que como ustedes saben, en un principio, ahora que estaba yo viendo los documentos estos de las discusiones, los discursos, un poco lo poco que hay desafortunadamente sistematizado en este tema. Sí, el terror que tenía el gobierno era, pero al mismo tiempo tenía una necesidad de controlarlo, porque ya existía cada vez, como dice usted, existía una radicalidad importante, ¿no? Y el presidente López Portillo y Reyes Heroles era mucho más comedido, pero López Portillo decía que eran pues enemigos, y que los opositores no tendrían que ser enemigos y tenían que convivir pacíficamente, etcétera, 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 ¿no? O sea, a lo que voy es, insisto, el Estado temeroso, pero al mismo tiempo con necesidad o con una finalidad de control, pues es que les da este reconocimiento, y les vuelvo a decir, tan implantada estaba ya un sentimiento, un germen, una semilla en nuestra sociedad pues de disidencia, de oposición al sistema político en el que estábamos desarrollándonos como nación, que les vuelvo a decir, en 11 años explotó este movimiento, ¿no?, que lideró el ingeniero Cárdenas, y que bueno, pues eso ha dado paso. Todos sabemos que hubo alternancia del PRI al PAN, ¿no? Digamos, lo que podría decirse un centro ideológico a un tema más, a una posición tradicionalmente de derecha, ¿no? Católica, cristiana, etcétera, etcétera. Hasta ahora que en 2018 el presidente López Obrador, con su movimiento, que es un movimiento que se asume y se identifica
bien, en gran sentido de esos movimientos de izquierda, pues insisto, ya se ha generado esta alternancia, ¿no? Y hoy en día, pues la apuesta, ¿no? De parte del gobierno, ¿no? Como todos, es que pues sus simpatizantes, su ideología, digamos, su propuesta de gobierno siga trascendiendo, ¿no? Parece mentira, pero bueno, al final del camino somos un producto político, todos los ciudadanos somos un producto político y somos un producto político de lo que hemos vivido. Alfredo, dígame, por favor. Sí, doctor, y había permeado en todos los estratos sociales la inconformidad. Yo llegué al TEC de Monterrey gracias a una beca por el fútbol americano. Sin embargo, y yo venía con raíces muy fuertes de la izquierda. Lo primero que me encuentro fue que había grupos muy fuertes, propanistas, pero también había un grupo, la FENOB, Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques, también muy fuerte, sobre todo entre quienes estábamos becados. Y para sorpresa mía, me di cuenta, no sé si muchos lo sepan, pero uno de los fundadores de la FENOB, de los bolches, en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, fue Luis Donaldo Colosio. Fue uno de los fundadores. Otro de los fundadores fue un hermano del actual presidente del INE, bueno, de Lorenzo Córdoba. También, entonces, sí había así como había una ultraderecha, también había una izquierda, si no ultra, una izquierda con un grado de inteligencia muy alto. Es todo, y mil disculpas por hacer mención a aspectos personales. Gracias. No, de verdad, yo este tipo de cosas la aprecio porque la verdad es que los que son, bueno, yo soy un poco más joven que usted, pero hay muchachos muy jóvenes, Bernardo, Juan Carlos, que los estoy viendo, Fidel, se ve que son mucho más jóvenes que nosotros. Entonces, ellos desde luego pueden tener un conocimiento histórico de las cosas, etcétera, etcétera, pero desde luego que yo que no lo viví, ¿no? Yo llegué en 1993 al tribunal, recién titulado, pero yo voté en la primera elección de 1988. En 1988 yo cumplí 18 años y ya tuve mi primera posibilidad de votar bueno, recuerdo con mucha el entusiasmo que yo tenía de ir a participar. Bueno, eso tiene un precedente también personal muy importante, o sea, para mí muy importante. Yo, cuando eran las elecciones, en 1976, que yo tenía 7 años en ese entonces, mi mamá, que teníamos una casilla junto o muy cerca de la casa donde vivíamos, mi mamá iba a votar y entonces a mí dije, ¿qué es eso de ir a votar? Y pues vamos a elegir quién es nuestro presidente de la República. Y a mí, siempre de pequeño, por alguna razón que no logro comprender, me llamaba mucho la atención el tema de los presidentes de la República, eran como los grandes, se veían las noticias, yo pequeño y todo eso, pero se veían las noticias cuando daban sus informes de gobierno y salían en sus carros. ¿Recuerdan ustedes? Eso yo lo vi de chiquito, y entonces a los 76, sin duda, Jesús Antonio es valiosísimo, valiosísimo. Por eso mismo, ese antecedente histórico, créanme que es fundamental, porque ya vamos a ver ahorita cómo se desarrolla, cómo está establecido, cuál ha sido su vigencia en estos años, cómo están los requisitos de las agrupaciones y cómo siguen siendo estos espacios intermedios de asociación política, sí, y que son muy valiosos y que ojalá que no desaparezcan. El problema es que ya no tienen dinero público hoy en día, pero y sí tienen obligaciones de fiscalizar. Pero bueno, pero volvemos al asunto. Fui con mi mamá a votar ese 1976 y entonces en la boleta, la recuerdo firmemente, yo la crucé esa boleta. Fui con mi mamá y en la boleta existía un solo candidato a la presidencia de la República. Fue el presidente López Portillo el único candidato. Un solo candidato, no había más candidatos. Entonces, eso nos da cuenta, pues, de esa realidad que existía, ¿no? En 76, asume el poder López Portillo y les digo, viendo, o sea, yo me imagino, y lo digo auténticamente, de verdad, me encanta el fenómeno político, me encanta nuestra historia política, o sea, me encanta, me refiero, me interesa mucho,
trato de analizar lo más que se pueda porque pues al final del camino somos productos de una historia, de un contexto, de circunstancias que se han vivido, ¿no? Y entonces yo creo que López Portillo dijo, oigan, a ver, es que está canijo, ¿se acuerdan? Además, yo me acuerdo que veníamos a la Ciudad de México y en el cerro veníamos de Jalapa para la Ciudad de México, en un cerro que está antes de llegar pues ya a la zona de Zaragoza, para Texcoco, decía ahí claramente, la solución somos todos, y PRI. Y entonces, ese era el panorama político de nuestro país, ¿no? Una sola fuerza, un solo candidato, una sola fuente de poder. Y yo creo que de inmediato, bueno, pues este hombre que era un hombre, Jesús Reyes Heroles, era además de un político de ese sistema, pero un político muy culto, muy versado, muy abierto, pues empezó a ver este tipo de riesgos que ya, como ustedes saben, desde el gobierno de Echeverría se venía advirtiendo y sufriendo este tipo de control de la disidencia, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues con López Portillo, que llega con esa, digamos, legitimidad plena, y todos sabemos la personalidad tan particular que tenía el presidente López Portillo, ¿no? Se sentía la tuani en algún sentido, emperador de los mexicanos, pues dijo, sí, ok, vamos controlándolos, vamos dándoles, pero como dice Alfredo, paralelamente ya existían movimientos sociales sumamente importantes, que les vuelvo a decir, pues en 1988, pues se explotaron y ahora sí que se dieron a conocer pues en 2 años. El movimiento, el Frente, yo creo que se forjó en año y medio, 2 años, ¿no? Justamente con la decisión de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez del PRI, y se van a esta grande coalición de izquierda que asoció a varios partidos políticos que estaban en ese sentido ya con registro político que había derivado del reconocimiento de 1977. Pero bueno, es un antecedente muy rico. Gracias por su participación, Alfredo. Desde luego que es muy importante, insisto, para entender y para animar la explicación de la importancia que tienen estas agrupaciones. Entonces, para terminar con este tema de antecedente, es muy importante identificar que en ese entonces las agrupaciones era una especie como de paso intermedio de la creación de un partido político, porque desde entonces eran la única vía para poder pedir una participación con registro condicionado como partido político. No se confunden. Había dos tipos de registro de partidos políticos, ¿eh? No es que las asociaciones políticas fueran partidos, no. Pero era el espacio ya, una asociación política que contaba con una base importante de reconocimiento, o sea, que ya sabía que podía competir, podía aspirar a su registro condicionado a que se les dieran las prerrogativas y la representación a que tenía derecho una vez que tuvieran los resultados de la votación, ¿no? Entonces, al final del camino, este sistema del registro condicionado es un poco el sistema que existe hoy en día en nuestro sistema político, pero desde otra perspectiva. ¿Esto qué quiero decir? Quiero decir que hoy en día los partidos políticos pues siempre están sometidos a las reglas pues de las urnas, ¿no? Y entonces en las urnas no tienen su vigencia y su validación, entonces pierden el registro. Claro, la diferencia fundamental es que digamos, hasta antes de perder el derecho, ellos participan como partidos de pleno derecho, lo cual de alguna manera los ubica en un plano de igualdad con los partidos tradicionales, ¿no? Entonces, aunque sean partidos nuevos, pues digamos, las condiciones de participación en teoría y proporcionalmente, de acuerdo, desde luego, a los términos que establece la ley, pues se les dan prerrogativas, se les dan obligaciones, se les dan derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, les decía yo, bueno, pues ese es el origen fundamental de las agrupaciones políticas, de las acciones políticas. Es un antecedente fundamental porque tal como estaban en ese entonces, prácticamente las conocemos hoy en día. Hoy en día las tenemos con otro nombre y a partir de 2007 sin financiamiento. Pero, ¿qué es lo que se busca con esto? Hoy en día, por ejemplo, es algo con lo que voy a concluir, pero hoy en día hay 87 asociaciones políticas nacionales vigentes según el registro del INE. Y pues se supone que están activas, ya no reciben dinero, pero pues si siguen funcionando es por algo, compañeros. Ya si alguien
les podría decir que el fin de la finalidad de quitarles el financiamiento público precisamente tenía que ver con la necesidad de que auténticamente fueran agrupaciones pues cada vez más legítimas y que no fueran agrupaciones para buscar el financiamiento público, ¿no? Entonces, pero en 2007, por ejemplo, llegaron a tener 107, ya veremos más o menos el financiamiento que se les daba. Y entonces, pues sí, son esa forma primaria de organización y ahora vamos a ver algunos convenios que están pues, como ejemplos. Se han realizado múltiples convenios. Paréntesis también y muy importante, estamos haciendo una especie, no una especie, estamos haciendo una exposición que aplica para las agrupaciones políticas nacionales, no lo olvidemos. Pero no olvidemos que en el ámbito estatal existe la posibilidad prácticamente en todas las leyes establecida de que existan agrupaciones políticas locales que tienen en esencia la misma naturaleza, la misma característica y entonces hay múltiples. Entonces, haremos un balance al final de la exposición para ver si auténticamente la figura ha sido operativa o no. Yo les anticipo, yo creo que sí. Sin embargo, no creo que sean explotados de la manera en que podrían hacerse. Bueno, ese es un tema de evaluación personal. Lo importante es que, insisto, esto se inscribe además en este reconocimiento legal que se dio desde 77. Es muy importante. Y que en 81 aceptamos la Carta Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? México entonces estaba en la vanguardia desde 77 en el reconocimiento del derecho político electoral de asociación política. ¿Por qué? Porque no tan solo reconocía a los partidos políticos, sino como a cualquier agrupación que en términos políticos tuviera necesidad o tuviera voluntad de participar en el tema político, ¿no? Entonces, como les decía yo, ahí será un poco la cantidad de asociaciones que existían hasta este entonces. Y de aquí hubo las sucesivas reformas, hubo una, digamos, en 1977, en 1988, en 1991, 1994, reforma de 2000, reforma de 2004 y reforma de 2007, fíjense, reformas conforme hay procesos electorales. Se ha seguido reconociendo a la figura. Hasta 2007, insisto, se les daba financiamiento público, lo pierden en 2007. Es muy importante identificar que ahora en la Ley General de Partidos Políticos están reconocidos en el artículo 21. Si no les importa, estamos a la mitad de lo que sería el tiempo de exposición. Hacemos un breve receso de 5 minutos para hacer una pequeña escala técnica de la voz, para no cansarlos y alguien pueda tomar un cafecito, eso, y a mí me permiten rellenar mi taza. A las 10:05 regresamos. ¿Les parece bien? ¿Sale? Gracias. Gracias.
Muchas gracias. José Antonio, una pregunta. Perdón, cómo podría compartir una ventana adicional? ¿Sí se puede o tendría que cerrar a fuerza el PowerPoint? Sí, hay que cerrar el PowerPoint. A ver, entonces. Listo, compañeros, regresamos al punto. Entonces, un poco el propósito de la exposición, desde luego, de seguirles, además de generar los antecedentes de cómo se da este reconocimiento, de cómo esto sí genera un antecedente importante en nuestro sistema político actual y cómo ha influido en la configuración de nuestro sistema electoral, ¿no? Para que vean exactamente la naturaleza del registro de agrupaciones políticas que existe desde 1997 y su financiamiento. Efectos de que vean cómo algunos de ellos, y yo los recuerdo, algunos de estas muy vivamente, porque unos de ellos sí se volvieron partidos políticos. Entonces, fíjense, en 1997, ¿no? Y con este panorama, y ahora que veamos los requisitos y que veamos un tema de la legislación y un tema de los reglamentos o normativa del Instituto Nacional Electoral que se genera para efectos de la constitución y registro de las agrupaciones políticas, y luego cuáles son sus obligaciones, insisto, ver si nuestro marco jurídico está bien, está mal, si ha desincentivado en todo caso la creación o formación de este tipo de asociaciones de ciudadanos en términos políticos. Pero fíjense, en 1997 que se da
digamos, este recuento antes del Instituto Nacional Electoral. Si bien es cierto, el Instituto Federal Electoral ya se hacía cargo de este financiamiento, pues no me pregunte por qué en el repositorio documental del INE no está. Está a partir de 97. Fíjense cómo existían en 97, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y fíjense el importe el importe era igualitario de una bolsa que correspondía al, no me acuerdo si era el 5% del financiamiento ordinario para actividades permanentes que tenían los partidos políticos. Fíjense aquí, Frente Liberal Mexicano, siglo XXI, AC, ¿no? Es algo muy importante. Normalmente la agrupación política nacional, ¿verdad? Vamos a ver los requisitos que se necesitan para que su registro. Normalmente ya son asociaciones civiles. Muchas de ellas ya forman parte de una asociación ya constituida en el ámbito privado. Y de lo que se trata aquí es querer lograr un registro para poder participar e influir también, para poder ser motores del movimiento. A mí me parece de verdad una figura muy positiva desde el punto de la agrupación política y que rompe con ese esquema que luego tanto se critica desde el punto de vista de la sociedad civil, este esquema agotado, cansado de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Surgen las candidaturas independientes en 2010 y se generan una serie de nuevos movimientos políticos, ¿no? Que inciden, ¿no? En este tema. Pero las agrupaciones políticas, si bien es cierto hoy en día no podemos ver con toda claridad cuál es su real potencialidad y el beneficio que existe de su reconocimiento e institucionalización o reconocimiento constitucional, es la verdad, creo que pues es digno de reflexión, porque la verdad, por ejemplo, hay muy pocos trabajos jurídicos políticos de esta naturaleza, y la verdad es que, insisto, es que el sistema de partidos, digamos, como que ha acaparado la atención, ha acaparado las luces, pues tan es así que ya ha acaparado el financiamiento, ¿no? Al final del camino, fíjense, 97 representaban un total financiamiento de 20 millones de pesos, 20 millones y medio de pesos, que repartido de forma igualitaria entre esas agrupaciones les tocaba a 1,719,584. Luego, vamos a ver, en 1998, siguen prácticamente las mismas y el financiamiento ya se daba por trimestres y entonces, en parcialidades. Y entonces el financiamiento prácticamente seguía en el siguiente año en los mismos términos, ¿no? 20 millones de pesos que repartido les daba prácticamente la misma cantidad. Pero en 1999, compañeros, hubo una disrupción o una irrupción importante en la solicitud de registro de agrupaciones políticas, pero me voy, insisto, al tema, al nombre, fíjense. Frente Liberal Mexicano Siglo XXI, AC, pues no sé a qué le suena liberal, los dejo de tarea, yo no quiero identificarlo. Uno era una organización política, era Unión Nacional Obrera, o algo así, recuerdo. Luego, Coordinadora Ciudadana, Asociación Civil. Convergencia por la Democracia, no sé si a alguno le suena. Convergencia por la Democracia, posteriormente se hizo partido político. Agrupación política Diana Laura. Seguramente Alfredo Alfaro sabe a quién se refiere esta asociación. Era una asociación de tipo colosista. Además, en ese entonces, pues desde luego ya habían pasado algunos años del deceso, lamentable deceso de Luis Donaldo Colosio. Fíjense, Unidad Obrera y Socialista, UNIOS. Causa Ciudadana, Asociación Civil. Organización Auténtica de la Revolución Mexicana. Esta era una agrupación chapaneca que vinieron muchas veces, yo tuve la oportunidad de tratarlos. Era mucho eso que se llamaba APAS, Agrupación Política Alianza Zapatista. Estaba Convergencia Socialista, también pues con un perfil claro. Cruzada Democrática Nacional, que era una asociación de abogados democráticos que se hizo agrupación política. Y luego estaba el tema de la Sociedad Nacionalista, que luego se fundó se hizo Partido Político Nacional y luego desafortunadamente después de que se liquidó su dirigencia
el dirigente particularmente pues tuvo muchos problemas legales porque en la liquidación del partido se pudo comprobar pues que realmente todos los recursos habían sido destinados para otras finalidades. Pero en 1999, compañeros, ya empieza a haber mayores, ya estamos hablando de aproximadamente 27 agrupaciones políticas, es 99. Acción Afirmativa, Acción Republicana, Acción y Unidad Nacional, Agrupación Política Campesina, Alternativa Ciudadana, Asamblea Nacional Indígena. Aquí se establecía el tema del financiamiento, era a partir de que tuvieran su registro. Entonces, en la primera administración, muy probablemente ellos no habían tenido el reconocimiento y por eso no se les había dado dinero. Pero fíjense cómo seguía: Coordinadora Ciudadana, Convergencia Socialista, Convergencia por la Democracia, Cruzada Democrática Nacional, Democracia 21, de Ana Laura, Diversa, Agrupación Política Feminista, Expresión Ciudadano, Familia en Movimiento, Foro Democrático, que era una asociación que derivaba también de inconformes del PAN, Frente Liberal Mexicano, siglo XX, Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas, Iniciativa 21, Instituto para el Desarrollo Equitativo y Democrático, Jacinto López Moreno Ace y Movimiento de Acción Republicana. Fíjense que aquí todavía tenemos más. Bueno, vean cómo subió brutalmente. Estaba Movimiento Mexicano El Barzón, Movimiento Nacional de Organización Ciudadana MUNOC, Movimiento Social de los Trabajadores, Mujeres en Lucha por la Democracia, Mujeres y Punto, Organización Auténtica de la Revolución Mexicana, que eran como los restos del famoso ferrocarril del Partido Auténtica de la Revolución Mexicana, Organización México Nuevo, Plataforma 4, Praxis Democrática, en fin. Mi idea es, o sea, lo que quiero que vean es gráficamente, ¿no? Cómo existía un montón de polos de pluralidad política en el país, ¿no? Que se iban organizando, iban participando. Es cierto, es estrictamente cierto, que como en todos lados, en todos los países del mundo, y bueno, también en el nuestro, pues desde luego muchos utilizaron estas vías pues, para hacer negocio, ¿no? Naturalmente, como recibían financiamiento público, ahora lo estamos viendo, ¿no? Pues cada vez se iba disminuyendo más porque pues naturalmente cada vez existían más agrupaciones políticas y desde luego la bolsa seguía siendo similar, 23.854.000. Ustedes recuerdan, les tocaba 1.600.000 a cada uno, ahora difícilmente les llegaba al millón. En el 2000 llegamos a 41, donde ya incluso vemos hasta la Unión Nacional Sinarquista, ¿no? Que ustedes saben perfectamente bien que es una asociación o es un movimiento que tiene mucha arraigambre en el centro del país, particularmente en algunos estados, Guanajuato, Querétaro, algunas zonas de Michoacán, pero fundamentalmente por ahí, ¿no? Es movimiento de derecha que tuvo un partido político, ¿no? El Partido Demócrata Mexicano, pero así Unidad Nacional Lombardista, Sentimientos de la Nación, o sea, es un mosaico muy interesante de cómo se va dando la representación y la pluralidad política en México. Aquí en el 2000, ya fue una bolsa de aproximadamente 30 millones pasados de pesos. En el 2001, pues no les voy a perder demasiado tiempo porque tampoco el tema es más bien ilustrativo. Fíjese cómo en el 2022 hay una explosión, compañeros, y llegamos hasta 77 agrupaciones políticas y el financiamiento crece. Naturalmente, iba condicionado al financiamiento de los partidos políticos. Podemos ver que el financiamiento de los partidos políticos también crecía. Pero, como ven, con tantas agrupaciones políticas, el financiamiento público total, pues prácticamente se diluía. Y a los que más le tocaban, que eran los que tenían de alguna manera pervivencia y registro permanente, pues los que más sí les alcanzaba a tocar el millón de pesos que originalmente se les daba. Pero, pues naturalmente, insisto, ya no era tan atractivo en todo caso como negocio. En el 2003, sigue siendo 76. En el 2002 también siguen siendo, 2004,
son 76 en 2005. En 2005 es donde se nos va, amigos míos, hasta 113 agrupaciones políticas. Y la bolsa total era más o menos de 40 millones a repartir. Pero fíjense cómo no había un montón de solicitudes. Ya les decía yo desde hace rato que ahorita persisten 87 agrupaciones y hoy en día se estableció ya la convocatoria y el instructivo para el proceso electoral de 2023. O sea, como ustedes saben, cumpliendo los requisitos, cada proceso electoral se puede formar agrupaciones políticas con el objetivo de que participen, de que contribuyan a la vida democrática. Ahorita vamos a ver cómo está la ley, ¿no? Entonces, este tema del financiamiento sí se los quería yo compartir porque la verdad es que es un tema muy interesante, ¿no? Ver qué tipo de nombre tenían, si eran asociaciones civiles previas, ¿no? El financiamiento que recibían, etcétera, etcétera. Entonces, es sin duda creo que ilustrativo. Entonces, déjenme. Ahí sigo, ¿verdad? Ah, no, ya me quité de aquí. Más. Me quité una, bueno, aquí estoy viendo esto. No importa. Ahorita. Nada más es ¿cómo se llama la clave? Me salí del Meet, no sé por qué. La clave era. No, es esta. Discúlpame. ZH, sí, aquí lo puedo hacer directo, ¿verdad? ZHK MFR. Una disculpa, compañero, discúlpeme por el tema técnico, jefe. Okay. Está. Discúlpeme, volvemos entonces al redil de la exposición. Entonces, les decía yo que en la Ley General de Partidos es muy importante que advirtamos aquí, ¿no? Se reconoce como formas de asociación ciudadana que coadyuvan, ahora son coadyuvantes de la vida democrática y de la cultura política y siempre siguen siendo, ¿no? Pues vehículos de una opinión pública mejor informada. Entonces, siguen participando en los procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político o coalición. Las candidaturas que surjan de tales convenios serán registradas por el partido político y serán votadas con la denominación y colores de este. Y desde luego en la propaganda se podrá mencionar la agrupación política participante. Entonces, ¿qué dice la ley hoy en día específicamente, no? Requisitos para obtener el registro de las asociaciones políticas nacionales está el que tengan un mínimo de 5,000 asociados en el país. 5,000 asociados en el país, perdón, discúlpenme. Ahí está. Es el artículo 21 de la Ley General de Partidos Políticos. Dice claramente, ¿no? Luego, el problema es que luego cuando pongo las dispositivas, no les pongo el artículo. Entonces, es capítulo segundo de las agrupaciones políticas nacionales, el 20 les decía yo exactamente qué era lo que tenían.
Dice la prohibición del artículo 20 también que las agrupaciones políticas nacionales no podrán contener bajo ninguna circunstancia las denominaciones de partido o partido político. Bueno, es una prohibición que naturalmente se entiende justificada. Ya veíamos los acuerdos de participación, ¿no? Dice el artículo 21 y el artículo 22 establece cuáles son los requisitos para obtener el registro como agrupación política nacional. Usted deberá contar con un mínimo de 5,000 asociados en el país, con un órgano directivo de carácter nacional. Además, tener delegaciones en un mínimo de 7 entidades federativas y contar con documentos básicos, así como una denominación distinta a la de cualquier otra agrupación o partido. En este sentido, está esta tesis que dice: agrupaciones políticas, idoneidad y finalidad constitucional del requisito de denominación distinta al de otra agrupación o partido, pues naturalmente es el de identificar a la opción política que sigue, o sea, que se identifica mediante una agrupación política como una agrupación distinta y diferente de las demás. Ya veremos ahora que hay hoy en día no un debate, pero existe un problema que se combate con el tema de la doble afiliación. Ven que se ha dado muy frecuentemente que diversos ciudadanos se encuentran o afiliados a distintos partidos políticos, o un ciudadano se encuentra afiliado a distintos partidos políticos, o se encuentra afiliado a distintas agrupaciones políticas o a alguna agrupación política nacional y a un partido político. Y eso el tribunal, la autoridad administrativa, o en consecuencia, han determinado que esa restricción existe por naturaleza de garantizar la legitimidad y la autenticidad de una organización política efectivamente constituida por ciudadanos libres, voluntades individuales, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí que se prohíban las afiliaciones corporativas, etcétera, etcétera. Ese es un tema que, digamos, rebasa este tema. Y entonces, en cuanto al procedimiento, para su constitución, el artículo 22 dice: presentarán durante el mes de enero del año anterior a la elección la solicitud de registro con la documentación que acredite los requisitos citados y en los que en su caso determine el Consejo General del INE. El Consejo General del INE, una vez presentado el documento, tiene 60 días naturales contados a partir de la presentación de la solicitud para resolver lo conducente. Cuando proceda, expedirá el certificado respectivo y en caso de que no proceda, tendrá que expresar las causas que lo motivan y lo notificará. Entonces, ¿cómo identificamos la afiliación de 5,000 ciudadanos por lo menos? Aquí el instructivo y el acuerdo del Consejo General del INE, pues la verdad es que existe una similitud en cuanto a los procesos de afiliación política a los partidos políticos, y se parecen mucho los procedimientos que se establecen para ellos y posteriormente los que se han implementado para efectos de registrar el apoyo ciudadano para las candidaturas independientes. Para los que quieran el dato y la documentación completa, está en la página del INE. El acuerdo es este que está citado ahí, el 1782/2021, donde se aprueba el instructivo que deberá observarse para obtener el registro como asociación política nacional en este año. Vemos que estamos en proceso justamente de solicitudes. Ayer precisamente tuve la oportunidad de comer con un muy buen amigo mío que fue magistrado aquí del tribunal, pero que ahora está trabajando en el INE. Dice que exactamente me está platicando para ese efecto que hasta ahorita se han presentado 17 solicitudes que están en proceso de verificación de cumplimiento de requisitos, pero fíjense, ya van 17 para el 2024. Y bueno, pues habrá que ver en su caso cuál es el corte de las mismas, pero están en un principio ya de este momento, apenas iniciado el año, 17 solicitudes que se van de ser las únicas y de ser aprobadas, se van a unir a las 87 que ya existen, haciendo más de 100 agrupaciones políticas, si es que todo sale bien para ellos, ¿no? Entonces, en el instructivo, ¿qué es lo que ocurre? Es cómo vamos a aprobarle al instituto que tenemos los 5,000 afiliados. Bueno, pues deben de ser manifestaciones formales de afiliación,
y se ha establecido la necesidad, ya el reconocimiento. ¿Se acuerdan ustedes que para el tema de las candidaturas independientes del año 2018, si mal no, sí, 2018, recuerda que el Instituto Nacional Electoral determinó una aplicación móvil para digamos, para la recopilación del apoyo ciudadano. Eso era para los candidatos independientes, era aplicable para los candidatos independientes. Sin embargo, esa aplicación se ha ido perfeccionando y se ha establecido ahora como incluso la obligatoria para los procesos de registro, ya sea de partidos nuevos o de agrupaciones políticas. Entonces, este tema se combatió por parte de algunos ciudadanos y de parte de algunos partidos políticos, porque se decía que pues, el procedimiento no era seguro, que era inconvencional, que era inconstitucional el exigir realmente requisitos que no encontraban justificación, o sea, que eran inconstitucionales e inconvencionales. Sin embargo, en una sentencia en el JDC 5/2019, el tribunal determinó que la utilización de esta plataforma es auténticamente un requisito, un recurso adicional. Bueno, adicional. Primero era adicional al de las manifestaciones individuales de voluntad, pero para efectos de la afiliación es como el procedimiento idóneo para verificar que no existieran fotocopias de credenciales para votar de militantes o de posibles afiliados que fueran apócrifas, mal utilizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se busca es tener seguridad, aunque desde luego este control se identifica también con que los ciudadanos afiliados tienen que estar en el padrón electoral, ¿no? Para que un ciudadano pueda estar afiliado ante un partido político, una agrupación política nacional, pues debe de tener una inscripción en el padrón electoral, ¿no? En la aplicación móvil les tienen que dar, desde luego, y en cualquier tipo de afiliación política, la Sala Superior ha determinado que al ser datos personales los que se proporcionan al momento de registrarse o afiliarse, se tiene que hacer el aviso de privacidad simplificado en esas aplicaciones para que el ciudadano sepa los términos en los que sus datos personales pueden o no deben ser utilizados, ¿verdad? Entonces, y los documentos básicos, dice también el reglamento, el instructivo, los documentos básicos que se generan en esta solicitud de inscripción como agrupación política nacional, se ha llegado a una interpretación que venía desde la ley de 1977 que veíamos como antecedente. Los documentos básicos eran los mismos que tienen los partidos políticos. Al ser las agrupaciones políticas digamos, un estadio intermedio entre un partido político y el ciudadano, pues también se requiere, para cumplir con los objetivos constitucionales para los que fue creada, que exista una declaración de principios, un programa de acción y estatutos conforme a la Constitución y conforme a la normatividad aplicable. Ahí hay un montón de jurisprudencias de la Sala Superior y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos dan cuenta e idea de cuáles son los requisitos mínimos que deben de establecer los estatutos para considerarse democráticos. Deben de establecer justamente igualdad de derechos para los afiliados, el establecimiento de procedimientos democráticos para la elección de sus dirigencias, se deben de establecer derechos básicos de los militantes, de los asociados, se deben de establecer garantías para la protección de esos derechos y en su caso, desde luego, pues todos aquellos principios que van conformes al respeto al Estado democrático, ¿no? La prohibición de conductas antijurídicas, etcétera, etcétera. Y desde luego la declaración de principios del programa de acción, pues son las vertientes ideológicas que contiene cada agrupación política nacional, cada agrupación de ciudadanos, cuál es su perfil, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus propuestas, sus proyectos, los programas de gobierno en los que pueden contribuir ellos en el caso de que se asocien con algún partido político mediante alguna candidatura, etcétera, etcétera. Con base en ello, entonces, el instituto establece un periodo, un procedimiento reglado que está en este acuerdo que habíamos visto,
y que desde luego que genera pues certeza, seguridad a la proceso. Hay garantía de audiencia prevista en este procedimiento. En este procedimiento se han dado ya etapas muy establecidas y ya muy recorridas por parte del instituto en cuanto a la solicitud de registro de partidos políticos y agrupaciones políticas, porque muchas veces el problema existía en que el registro a tales organizaciones era negado sin haber existido una especie de confronta particular entre ellos, una prevención natural de cuáles eran los requisitos que faltaban, los requisitos que estaban indebidamente llenados. ¿Sí me explico? Entonces, la determinación del instituto llegaba y ellos decían, oye, es que el tribunal me está negando el registro político por tales o cuales circunstancias, pero no me previno, no me dio audiencia, no me dio garantía de que yo estuviera, para que yo pudiera subsanar en su caso los posibles requerimientos, los posibles elementos que me faltaban en mis documentos, y entonces, pues eso generaría la posibilidad de que no me hubiera negado el registro y yo tuviera que venir para acá. Entonces la Sala Superior, desde algunas sentencias primarias del año 2000, 2002, determinó que en efecto en el procedimiento de verificación y cumplimiento de requisitos a las solicitudes de registro, particularmente eran de partidos políticos, pero son aplicables a los procedimientos de las agrupaciones políticas, pues tenía que generar una especie como derecho de audiencia, ¿no? Para que previniera y para que justamente en ese procedimiento se concluyera fundadamente si la asociación de ciudadanos tenía la posibilidad de cubrir los elementos mínimos que hemos visto como necesarios para efectos de identificar si tienen el número de afiliados. Ahora, respecto del tema de las delegaciones, dice el instructivo también, bueno, me tendrás que acreditar el contrato, los títulos de propiedad de los inmuebles en los que estés trabajando, para efectos de que podamos verificar físicamente cuáles son los mismos, y tienen que estar en 7 estados de la República, y no tan solo con las sedes se hace el análisis del cumplimiento del requisito, sino también con la relación de los recursos humanos, etcétera, etcétera, de la gente que trabaja efectivamente en la agrupación y que pues permite identificar que es auténticamente una agrupación que funciona y que efectivamente existe. Hoy en día, insisto, digamos, el riesgo es, ya hoy en día les digo, ya desapareció el incentivo del dinero. El financiamiento, como les decía yo a ustedes, desde 2007 ha concluido, no se les da financiamiento público, aunque tienen posibilidad, desde luego, para desarrollar sus actividades, tienen la posibilidad de recibir recursos. No está prohibido, no hay límite en específico. Lo único que sí tienen que hacer, mis queridos amigos, es presentar ante el instituto un informe anual del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad. Ese informe de gastos debe presentarse dentro de los 90 días siguientes al último diciembre del año del ejercicio a que se refiera. Entonces, son fiscalizadas, pues desde luego para verificar, ¿no?, de dónde provienen los recursos, la cantidad de recursos. Perdón que se los digan esos términos, pero para que no sean instrumentos de lavado de dinero, para que no sean instrumentos de corporaciones afiliaciones corporativas, asociaciones corporativas que mediante la utilización, insisto, de dinero, pues no se sabe si lícito o ilícito, puedan mantener estructuras, por ejemplo, de campo para participar ilegítimamente en las elecciones, ¿no? Entonces, alguien decía, ¿por qué tienen obligación de fiscalizarlas o de pasar fiscalización si el Estado no les da dinero? Y fíjense que fue una de las ideas de la reforma, previas de la reforma constitucional, y luego que se volvió plan B. La reforma constitucional casi pasaba por quitarle el financiamiento público a los partidos políticos. Claro, terminó por no pasar, pero yo creo que ese es un debate que hoy en día se tiene que llevar a cabo en el país de a de veras. Y esto se los digo desde el punto de vista estrictamente personal y estrictamente auténtico. Se quejan del costo de la democracia, de que el Instituto Federal Nacional Electoral,
de que el Tribunal Electoral son elefantes blancos que ganan mucho dinero, tienen una estructura muy grande. Puede ser cierto en cuanto a la cantidad de la estructura, pero es cierto que también están desahogando funciones que les han sido asignadas por reformas electorales y están plasmadas en la Constitución y en la ley. Y entonces, digámoslo así, no es algo que el instituto, que el tribunal se invente. Dos, el presupuesto que tienen estas dos instituciones, operativo y particular, digámoslo así, en el ámbito, digamos, de su patrimonio, no es un porcentaje muy pequeño del Producto Interno Bruto y es un presupuesto que yo entiendo, yo creo, estoy convencido, de que se debe de ver como un tema de inversión para que nuestros procesos democráticos sigan siendo, o un costo, siga siendo un costo, hoy en día ya no es una inversión, que sea un costo para que existan estos procesos políticos de alternancia con paz social, sin mayores reclamos, por la vía del derecho, que creo que fue lo que se logró con las reformas políticas de 90, 96, ¿no? Se dio paso a esta pluralidad política, se dio paso a un régimen de elecciones conforme a derecho, se dio un régimen institucional, electoral, tanto administrativo como jurisdiccional. Hoy en día ese régimen está inscrito en el tema del artículo 1 de la Constitución que establece, ¿no?, todo este tipo de protección más amplia de los derechos humanos. O sea, creo que están dadas las condiciones para que nuestros procesos democráticos sigan siendo igual de virtuosos que lo han sido hasta el momento. Sin embargo, el tema que no se puede dejar de lado es que el costo de la democracia pasa por el costo de los partidos políticos. Ya las agrupaciones dejaron de costar. Los partidos políticos dicen que quieren dejar de costar la democracia. Ahí el problema del debate es si conviene o no este tema. Que obtengan recursos prácticamente como al estilo americano, ¿no? Sus comités de recaudación, los PACs que se llaman, que se hacen en comités distritales en todo Estados Unidos por parte de los que van a ser candidatos. Esos PACs de comités de acción van recopilando dinero, así como los candidatos independientes van recopilando firmas, así como las agrupaciones van pidiendo firmas para poderse asociar o afiliar a la gente, los PACs van pidiéndole dinero a la gente. Dame dinero para este candidato, para este tema, y se levantan cantidades ingentes de dinero, compañeros. Entonces, claro, existen controles de fiscalización allá también para evitar el dinero sucio, etcétera, etcétera, etcétera. No es un tema tan sencillo, ni como está, ni como debe de estar. Desde luego, lo que más cuesta la democracia en un 70, un 40% del 100%. De lo que es el costo de la democracia, el 40% se lo llevan los partidos políticos. Entonces, es el momento de quitarles el financiamiento. Hay mucha gente muy informada, muy estudiosa que dice que no, porque es la manera de controlar el recurso, de inhibir la entrada de recursos ilícitos. Pero luego hay estudios disidentes que dicen, maestros, que no importa lo que les des, y van a seguir recopilando un montón de dinero por fuera. Entonces, mejor quítales lo que tienen y que no cuesten tanto. En fin, es un debate que no forma parte de esta exposición, pero que está ahí, ¿no? Pero que se ve muy clara el tema de la regulación de las acciones políticas, las agrupaciones políticas nacionales, con todo y lo escueto que está, con todo y lo, pues digamos, lo que aparentemente no es importante. Créanme que es una base, creo, es mi opinión, es una base de reconocimiento de derecho político de asociación, que está vigente, que es efectiva. Ya vimos, hay 87 y hay 17 solicitudes y contando. Les quería yo platicar, por ejemplo, en convenios, cómo se hacen estos convenios. Aquí les cito uno de, hay muchos. Yo pensaba que no había muchos, pero sí hay muchos convenios. O sea, estas asociaciones, verdaderamente, muchas de ellas, aquí no puedo hablar por todas, porque tampoco es que todas haya un registro específico de los convenios de asociación. Por ejemplo, la asociación, el PRD firma convenio de colaboración con Agrupación Política Nacional Confío en México, ¿no? Y entonces dice, la APN se suma al Frente Amplio y Progresista, este fue para la elección de 2021, rumbo a la contienda electoral de 2021. México necesita la conjunción de fuerzas políticas y dejar diferencias no esenciales para enaltecer las coincidencias y ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces,
Fíjate, lo anterior, luego de la firma del convenio entre el PRD y la Agrupación Política Nacional Confío en México, con la que se inaugura una ruta de firmas de convenios de colaboración con otros agrupamientos nacionales, regionales y locales en diversas partes del país y con quienes se logrará construir un frente amplio progresista, social y político. Ese es el objetivo de las agrupaciones políticas, que es auténtico, ¿no? Que sin estar incorporadas y formar parte de una estructura partidista por las razones que ustedes quieran, incluso por no compartir estrictamente el sentido o la forma de organización del partido político, las personas que lo integran, las agrupaciones tienen esa posibilidad de incluirse, de formar una base social más amplia para los partidos políticos y de poder participar en la medida de sus posibilidades y de su fuerza en que algunos de sus candidatos puedan ser postulados a candidatos al cargo electoral. Aquí no hubo una promesa específica en este convenio de colaboración o de asociación. Esta asociación está en Guadalajara, Jalisco, pero dijo el presidente de la asociación que el objetivo era que incluyeran algunos de los perfiles más importantes de la agrupación en la posibilidad de elegirlos como candidatos externos del Partido de la Revolución Democrática. Ese es un poco el contexto, la finalidad, la realidad de las agrupaciones políticas de nuestro país. Hoy en día, resumo e insisto, ya no existe la posibilidad de darles financiamiento público, son sujetos regulados, son sujetos que pueden incurrir en violaciones al código. La última lámina lo digo, ¿no? Son sujetos posibles de sanciones en procedimientos electorales. Dice el artículo 144 de la Ley General de Procedimientos Electorales cuáles son las infracciones en las que pueden incurrir las agrupaciones políticas y las sanciones más adelante que se pueden imponer, ¿no? El incumplimiento de las obligaciones que señala la Ley General de Partidos Políticos, que es las obligaciones generales a todos los partidos políticos, y el incumplimiento en lo conducente de cualquier disposiciones contenidas en general en la ley. O sea, insisto, son sujetos activos, es uno de los sujetos políticos. Normalmente no tomamos cuenta de él, no nos importan demasiado, porque no les vemos la utilidad práctica, pero yo les digo que en la realidad pueden incidir más de lo que nosotros sabemos en términos reales hasta hoy en día. Y en el futuro pueden sin lugar a dudas ser un auténtico motor de consolidación y fortaleza de partidos políticos. Yo soy un auténtico defensor de su establecimiento y de su vigencia. Yo creo que insisto, en este debate, está bien que no se les dé dinero, está bien que se les fiscalice y bueno, pueden obtener sanciones también por la fiscalización, por no obtener un buen balance de comprobación de sus ingresos y egresos. Pero quizá redefiniría un poco los términos de las mismas para darles un poco más de peso específico en la ley, de basamento legal. Hay quien podría decir con mucho sentido que no sería necesario, pero yo creo que a veces el reconocimiento patente en la ley hace que los destinatarios de la misma sean más conscientes de sus posibilidades y sus potencias reales. Si a mí me decían el derecho a ser votado en 1996, nunca verificaba yo, por ejemplo, que el derecho a ser votado podía tener extensiones o contenidos que tenían que ver con el ejercicio del cargo. Y hoy en día vemos de sentencias del tribunal que tienen que ver, por ejemplo, con la integración de comisiones parlamentarias, con la asignación de recursos materiales para el desarrollo de esas actividades, por ejemplo, en los ayuntamientos. En un principio, ese tipo de impugnaciones, pues las hubiéramos considerado improcedentes por no tratarse de un derecho político electoral. No, claro, la jurisprudencia del tribunal ha dicho no. ¿De qué te sirve ser electo del cargo si no tienes posibilidad de ejercerlo? ¿No? Igual pasa con las asociaciones. Yo quizá en todo caso, les digo, yo añoraría un poco más pues no sé, un poco más de si obligaciones, un poco más de esquema de derechos. Es algo que honestamente no pensé para esta presentación, pero lo que sí estoy absolutamente convencido es, insisto, de su utilidad, de su vigencia. Hay 87, insisto, y en camino de formarse más para el proceso electoral de 2024.
Y pues con una vigencia, como les decía yo, si se pueden a buscar convenios de asociación política en agrupaciones políticas nacionales y partidos políticos, se les despliega una gran cantidad en buscadores que ni siquiera necesariamente tienen el alcance de tenerlos todos. Entonces, con esto, compañeros, ya terminaría mi exposición. Agradezco mucho la participación del compañero Alfaro, que nos dio pues digamos, una refrescada personal de índole histórica muy enriquecedora para ver los antecedentes de estos esquemas. Y pues estoy a sus órdenes si alguien quiere hacer algún comentario, alguna participación, alguna pregunta, en fin, estoy para la orden. Nada, compañeros. Bueno, pues si no es así, les agradezco en verdad muchísimo la participación. Alfredo Alfaro, Bernardo Cepeda, Fabiola Alejo, Fidel García Rodríguez, Asael Vicente, Jesús Antonio Cervantes, José Facundo Balam, Juan Carlos Hernández, Julio César Curiel, Rafael Rosa Zárate. Les agradezco mucho su participación y bueno, pues desde luego ha sido un placer compartir con ustedes y pronto espero encontrarlos en alguna otra exposición, ya sea de este tema o alguno relacionado. Que tengan un excelente fin de semana y los saludo desde aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, maestro. Hasta luego. Gracias. Gracias.